Bien, pues vamos a continuar con el libro de Juan en esta mañana. Y vamos a leer en el capítulo 1 y versículos del 15 al 18. 4 versículos. Seguimos con el Evangelio de Juan. Y me ha gustado lo que Ramón ha dicho con respecto al tema de la sangre. Eso lo dijo Ron Hyatt, un espeleólogo y descubridor. Y llegaron a una conclusión. No sé, fue el mismo que descubrieron los restos de la persecución de Israel por parte del pueblo egipcio. Y son cosas interesantes porque quizás hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, pero sin intervención de hombre. Es la primera mujer en la historia que queda embarazada y que da a luz a un hijo sin intervención de hombre. Hace falta fe, ¿verdad? Lógicamente nosotros los cristianos lo damos por hecho, lo aceptamos y creemos que fue por intervención divina, porque lo que nacería de ella sería nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios del que habla el apóstol Juan es el que vamos a hablar en esta tarde. También yo estoy atento al preludio. Muchas veces Paco y yo decimos, oye, parece que lo que yo he dicho tiene que ver con lo que tú has dicho, y es porque el ser humano, bueno, somos simplemente instrumentos en las manos del Señor y es el Espíritu Santo, en definitiva, quien tiene la última palabra y el que habla. Hay una alabanza que habéis cantado que dice, porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios es Jesucristo. Él se acercó a la tierra, se humanó. Un poco en la introducción a lo que en esta mañana quisiera compartir. Estos versículos dicen lo siguiente. Siempre digo la versión por si algunos tenéis otro tipo de Biblia. La Reina Valera. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí sigue Juan, en el capítulo 1 del que no hemos salido, creo que va a coincidir Navidad con el siguiente capítulo, nacimiento de Cristo, y bueno, creo que será interesante seguir hablando de ese tema ahora en las fiestas navideñas. Poco a poco el autor de este evangelio, que todos sabemos que es Juan, al que se le han puesto tantos nombres como el discípulo amado, el jovencito, entre las palabras que Jesús dice en la cruz, hijo, y a tu madre, madre, y a tu hijo, y estaba hablando con Juan, era el jovencito de los que salieron a correr cuando María dio la noticia que Cristo había resucitado. Pedro y Juan salieron corriendo. Juan corría más que él, era más joven, pero Pedro el impetuoso fue el que entró. El que entró vio y creyó. Pedro el impetuoso. Bien, pues el autor Juan lo que está haciendo ahora es introduciéndose y afirmando una y otra vez, aunque lo creemos, pero esto fortalece nuestra fe, demostrando la divinidad de nuestro Señor Jesús. Bueno, pero eso ya lo creemos, bueno, pero vamos a reafirmarnos en esa gran verdad, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo, y lo repito tanto porque han salido tantos grupos, tantas sectas, precisamente por no reconocer la divinidad de Jesús, por no creer que Cristo es el Dios encarnado en María. Claro, son frases hechas y que conocemos, pero si nos acercamos al evangelista Juan, vamos a ver las razones de peso que da para que sigamos creyendo y fortaleciendo nuestra fe en que Cristo es Dios mismo. Aunque decimos el Hijo de Dios, nos estamos refiriendo al que es participante de la naturaleza del Padre. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de estos 4 o 5 versículos que vamos a desglosar en esta mañana. Hasta este momento, las 3 o 4 predicaciones que llevamos o exposiciones de la palabra con respecto a este evangelio, lo que queda clara es una cosa, la naturaleza humano-divina de Jesús. La doble naturaleza, humano y divino. Eso no quiere decir que tenga 2 personalidades, sino solo una con 2 naturalezas. Y aquí ya tendríamos que abordar el tema de la Trinidad, pero que lo iremos viendo a lo largo de la exposición de este evangelio. Sigo hacia adelante. Lo que no podemos olvidar siempre que estemos leyendo el evangelio de Juan es que el enfoque que este apóstol da cuando escribe
este mensaje, este evangelio, esta buena noticia, que es lo que quiere decir evangelio, él le da un enfoque teológico, aunque la palabra teología suena un poco así muy religiosa, pero bueno, es un término que se utiliza y que significa la ciencia de Dios, la verdad sobre Dios, todo lo que el ser humano puede llegar a conocer sobre Dios, que se lo puede revelar el Espíritu Santo a través de su palabra. Esa sería la teología. Pues el enfoque de Juan siempre es teológico, aunque también cuenta historias y narra acciones de Cristo en la tierra. El objetivo de Juan en el primer siglo, cuando escribe su epístola, porque es desmentir, ya habían en el primer siglo doctrinas heréticas. La palabra herética viene de hereje. Habían una serie de doctrinas heréticas en el primer siglo y Juan, al escribir la carta, quería dejar bien claro que Jesucristo es Dios. Y lo hizo de una manera magistral, lo hizo de una manera maravillosa. En esta sección de estos 4 versículos que acabamos de proyectar, de leer y de escuchar, encontramos 4 aseveraciones. Bueno, digo sinónimos, 4 confirmaciones, 4 afirmaciones acerca de la persona de Jesucristo. Ahora estamos viendo quién es nuestro Señor Jesús. Cuando decimos Jesús y decimos Jesús, ¿a qué nos referimos? Yo cuando me pongo a pensar en Jesús, lógicamente la imagen humana que tenemos pues es del Jesucristo pictórico que hemos visto en los cuadros, a través del, la descripción bíblica de su aspecto la desconocemos, quizá por cómo vivían o cómo era el aspecto físico de los judíos en el primer siglo, podemos deducir más o menos, pero la Biblia, aun cuando se refiere de su aspecto físico, dice sin hermosura, para que nadie le deseara precisamente por un aspecto físico específico como es la hermosura de un ser humano. Pero Juan lo hace de una forma magistral y vemos a un Cristo que nos llena el alma, que decimos que Cristo es Dios. Yo ya lo sé, pero la palabra me lo confirma, me lo reafirma y quiero que como pueblo de Dios en esta mañana y ahora llegando a esta fecha donde hablamos del niño Dios y se habla en Navidad y se cantan villancicos, hay tanta verdad ahí entremezclada con otras cosas y tenemos que aprovechar precisamente estas fiestas, estas fechas para poder anunciar que este niño que un día nació, también creció, para posteriormente entregar su vida por toda la humanidad. El enfoque principal del apóstol Juan en estas 4 afirmaciones es que quiere dejar bien claro una cosa: la superioridad de Jesucristo por encima de cualquier siervo de Dios. Y quiere poner a Jesucristo, como lógicamente se humanó, más grande que el resto de los que sirvieron a Dios. Porque él decía, yo y mi Padre somos uno, el que me ha visto ha visto al Padre, pero ellos veían a un hombre, como cualquier otro hombre. Y antes de Cristo ya existieron otros hombres que caminaban como Cristo, como fueron los profetas. Estaba Sofonías, Ageo, Miqueas, Malaquías, Habacuc. Había un montón de profetas que ya hablaban, pero eran siervos de Dios. Y Juan dice, sí, pero por encima de esos siervos voy a hablaros de la grandeza de Cristo, porque Cristo es otra cosa. Estamos hablando del mismo Dios hecho hombre, y eso va a estar remarcándolo una y otra vez a lo largo de este Evangelio. Así que vamos a empezar a ver estas 4 afirmaciones que hace Juan en estos versículos de quién es la persona de Jesucristo. En el primer versículo 15, que ha proyectado nuestro hermano, hemos leído que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Juan se ve que hablaba en voz alta, predicaba en el desierto, no había micrófonos, clamar es hablar en voz alta, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, antes, después, primero, después, y hace un juego de palabras temporales que lo que quiere dar a entender Juan es que Cristo fue primero. Pero ¿cómo es posible eso si Juan el Bautista nació 6 meses antes? ¿Os dais cuenta? Antes, después, primero, segundo, y eso ya nos deja claro 2 aspectos que vamos a ver rápidamente en esta primera afirmación. La primera afirmación la encontramos en boca de Juan el Bautista, que es la que acabamos de leer. Este de quien yo decía, el que viene después, es antes, porque era primero que yo.
Vuelvo a repetir lo mismo. Cronológicamente hablando, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, estaba embarazada, dio a luz antes a Juan que a Jesús. Era 6 meses más joven. Jesús era 6 meses más joven que Juan el Bautista. Por lo tanto, al decir que Jesús era antes que él, no se refería a la edad, no se estaba refiriendo a algo temporal, por lo que posiblemente la afirmación que hacía Juan iba dirigida en 2 sentidos. Quería dejar bien claro lo siguiente. Primero, Juan quería decir en este versículo 15, Jesús era antes que yo. Antes de que yo era él. No por nacimiento, sino en autoridad. El legítimo es él. Yo no soy el Mesías legítimo. Lo hemos predicado en cultos anteriores. Yo soy la antorcha, pero la luz es Cristo. Él quería, con esta primera aseveración, quería dejar bien claro eso. Yo soy solamente un mensajero, pero Jesús es el verdadero, el legítimo, el único, el primero. Es lo que quería afirmar. Lo que es cierto es que Dios levanta y levantará hasta que no vuelva Cristo, hombres y mujeres, grandes hombres y mujeres, que han impactado en este mundo al servicio de Dios. Ahí el compositor, por ejemplo, de la canción Amazing Grace, Sublime Gracia, John Newton, que compuso ese himno en el 1602, lo hemos dicho, que era un traficante de esclavos, tuvo un encuentro personal con el mismo Cristo. Lógicamente lo primero que hizo fue dejar de traficar esclavos, y una de las canciones tan hermosas que ha perdurado durante 4 siglos, Sublime Gracia en español, que tanto se ha cantado, tanto se canta y tanto se seguirá cantando, porque hubo una transformación. Fue un gran hombre de Dios, pero no era Cristo. Y Juan el Bautista quería dejar bien claro esto. Han habido muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, pero Cristo no hay quien lo supere. Juan el Bautista reconocía, y lo decía bien claro, que él solo era un mensajero, porque si no, no habría dicho nunca, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se quitó discípulos y se fueron con Cristo. No tuvo celo. Uy, van a dejar de seguirme a mí, van a seguir al claro, van a seguir al legítimo. Pero tú has hecho tu parte. Tú has hecho tu parte. Preparar el camino al Señor. Preparar el camino al Mesías. La verdadera fuente de luz es Cristo. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí me sigue no andará en tinieblas, lo dijo Cristo del mismo. Y la misión de Juan el Bautista nunca fue hacer discípulos para Juan el Bautista, al contrario, conducir a la gente a la luz verdadera. Por eso no se nos tiene que olvidar nunca, que siempre tenemos que conducir a la gente a Cristo. No a nosotros, quizás podemos ser unos más carismáticos, otros podemos ser menos carismáticos, cada uno tiene un carácter distinto. Pero la función, en definitiva, del cristiano es dirigir a la gente a la luz, que es Jesucristo. Y nosotros simplemente, pues, antorchar. ¿Te parece poco? Dios nos enciende para iluminar, para que otros puedan encontrar la senda verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, pues esta afirmación, el antes y el después, el primero y el segundo, pues seguro, que hacía referencia a la preexistencia de Cristo. Cristo ha existido siempre, no empezó a existir como tú, como yo empecé a existir el 26 de marzo de 1958 y tú tendrás otra fecha, pero Cristo no empezó a existir un día, de un mes, de un año. Preexistente es decir que era eterno, porque estamos hablando nada más ni nada menos que del mismo Dios. Jesús es antes que todas las cosas creadas en este mundo, antes que los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Cristo ya era. Hagamos al hombre a nuestra imagen, estaban hablando ya en Génesis 1.1, en 1.7. Y de hecho, ¿cómo se presenta Cristo en el Apocalipsis? Apocalipsis 1.8. Este versículo creo que tendríamos que saberlo los creyentes. ¿Habéis visto cuando se abrió Notre Dame el otro día? Sabéis que Notre Dame es una de las catedrales más antiguas ahí en París. Y llegó aquel obispo, ¿verdad?, con ese báculo y empezó a golpear y yo estuve fijándome un poquito en la simbología. A mí la simbología me gusta mucho.
Y incluso en los cirios, cuando se celebra el Adviento, tenéis que ver que hay 2 letras en mayúscula, que es el alfa y la omega. Si fuera en español sería la A y la Z, primera y última letra del alfabeto. ¿Y esto qué quiere decir? Porque fíjate, con 28 letras que tiene nuestro alfabeto, podemos componer millones de palabras. Y Cristo lo es todo, Él es el verbo, la palabra, las palabras, todo, el alfa y la omega. Y lo leemos aquí, que dice: yo soy el alfa y la omega, la A y la Z, el principio y el fin, dice el Señor. Por lo tanto, aquí yo tengo puntos suspensivos porque seguirá el versículo y no lo he rematado. Pero simplemente me estoy refiriendo a esa aseveración que hace aquí Juan, porque Apocalipsis, recordar que también lo escribió Juan, cuando fue exiliado en una isla que existe, que si alguna vez vais a Grecia, sería bueno que visitarais esta isla, se llama Patmos. Se llama actualmente exactamente igual que se llamó cuando Juan fue exiliado y escribió por revelación el libro de Apocalipsis. Por revelación. Por eso en español se dice Apocalipsis, pero si busca la Biblia en francés y en inglés, es bueno, yo no sé pronunciar ni Revelation, Revelatio, es como se escribe, ¿no? Revelación. La revelación del apóstol Juan sobre los últimos tiempos. Por lo tanto, de esta primera aseveración podemos deducir que Dios eterno existía antes que Juan el Bautista y por lo tanto era superior a él en edad, en dignidad y en legitimidad. También lo anunció el profeta Isaías. Este texto a mí me encanta y lo leemos en Navidad, que es Isaías 9:6. Y aquí hace un listado, es como si yo digo: tú eres simpático, agradable, maravilloso, hijo de los Martínez, habitante de Cartagena, y empieza a decir de ti aseveraciones y afirmaciones. Pues el profeta hace un listado de afirmaciones sobre Cristo y mira, porque un niño nos es nacido, y este niño, y ahora empieza a hacer descripciones del niño. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Madre mía, menudo título. O sea, podemos decir que el niño es Dios eterno, el niño es Padre eterno, el niño es Dios fuerte, el niño es el mismo Dios. Son afirmaciones fuertes que hizo un profeta 7 siglos antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y es un contraste tremendo, el contraste. Esto lógicamente toca las primeras doctrinas heréticas del siglo I, donde entender que un hombre fuera Dios, y aún hoy en día pues hay muchas religiones que les cuesta mucho entender que Jesucristo sea Dios. Hijo de, sí, pero Dios como tal, eterno, no. La misma persona que es descrita como un niño, y yo me imagino un bebé en un pesebre, entendiendo lo que era un pesebre del siglo I, el mismo Dios en un pesebre, ¿verdad? Eso es un poco lo que en la mente nos cuesta entender. Pero bueno, pasamos a la segunda afirmación. En Jesús encontramos la plenitud. Y vamos a leer el segundo versículo, que es el 16. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esto de qué gracia sobre gracia a veces quizá no se entiende. Eso quiere decir una constancia, gracia sobre gracia y más gracia y constancia y siempre. Y eso habla de continuidad. Quiere decir que la gracia de Dios es continua e interminable. Cuando dice gracia sobre gracia y más gracia y gracia, faltaría haber puesto ahí un paréntesis elevado a la n, que matemáticamente elevado a la enésima es, la gracia de Dios es eterna, como Él es eterno, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la segunda afirmación que encontramos acerca de la persona de Cristo es que en Él encontramos la plenitud. Plenitud. Vale, pues ya empezamos con el primer vocablo griego. La palabra griega para plenitud es pleroma. Pleroma, tal cual. Después vas, ahora en los móviles se puede buscar el significado de pleroma, tal como te lo digo en castellano, lo puede buscar, pleroma.
y es difícil hasta entender este concepto, es la suma total de todos los elementos de una sustancia. Buah, yo ahí entraría en filosofía ya pero no vamos a hablar de ese tema. Es todo, la plenitud es todo, todas las partes de un todo, de todo lo real, de todo lo existente, todo. Jesús es todo y la plenitud estaba en Él, por lo tanto Dios, que es la plenitud, estaba en Él mismo. Lo resumo de la siguiente manera para entenderlo, para no complicarnos, porque que Juan es muy teológico. En Jesús se encuentra, lo he resumido, en Jesús se encuentra la suma total de todo lo que hay en Dios. En Dios no hay 8 y en Cristo hay 7. En Dios no hay 18 y en Cristo 15. Todo lo que está en Dios está en Cristo. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si no, habría dicho, el que me ha visto a mí ha visto casi al Padre. Me aproximo a la figura del Padre. No, soy igual, porque era Dios. Son afirmaciones que parecen que no tienen importancia, pero tienen mucha importancia entenderlas, que creo que las entendemos. El apóstol Pablo, en Colosenses 1:19, también dice que el todo, plenitud, el pleroma, estaba en Cristo. Toda la sustancia, ¿por qué Dios se llama el que soy? Yo soy el que soy. Porque el verbo ser es el que define el atributo de cualquier ser humano. El que soy es lo único real, lo real es Dios. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en Cristo habitase toda, no casi toda la plenitud, todo el pleroma, todas las cualidades, todos los elementos de la esencia, de la sustancia de Dios, estaban en Cristo mismo. Cristo Dios. Eso yo quiero reafirmármelo porque muchas veces cuando aceptamos a Cristo, sabemos que es Dios, pero cuando las mentes razonadoras, hay mucha mente razonadora, la mía es muy razonadora y a veces el enemigo de nuestras almas intenta confundirnos con estos términos. Es que un hombre Dios, es que esto no es fácil, pero vamos a su palabra y la palabra nos reafirma en nuestra fe. También afirma otro texto en Colosenses 2:9, habla de que no solamente la plenitud, toda la plenitud, sino que ahora le añade una palabra más el apóstol Pablo en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! Aquí ya lo borda. Todos estos textos para lógicamente, cuando alguien tiene dudas sobre la divinidad de Cristo, estos textos están en la palabra de Dios. Porque en Él, en Cristo, habita, vive corporalmente toda la plenitud de la deidad, con mayúsculas. Dios mismo está en Él. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Son textos que creo que deberíamos de ir aprendiendo. Estas afirmaciones son poderosas en cuanto a la divinidad de Cristo, y repito, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y esta plenitud nos lleva a nosotros los cristianos a recibir gracia sobre gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, la definición es un favor inmerecido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No nos lo merecíamos. La gracia es un favor que Dios nos hizo viniendo a esta tierra y cargando sobre Él todos los pecados que hicimos, que hacemos y que seguiremos haciendo. Cargó en Él toda la culpa del ser humano. Pues de Él, de Cristo, donde habita la divinidad, de Él recibimos un don constante y desbordante, constantemente, día a día. Favores, aquí lo tengo anotado, favores inmerecidos constantes, maravillas constantes, constantes y desbordantes, constantes y desbordantes. Todo lo bueno que Dios, todo lo bueno de Dios que está en Cristo es lo que compartió con el ser humano cuando vino a esta tierra y ahora por su Espíritu comparte con todos sus hijos. Seguimos con la siguiente, tercera aseveración. En el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ley y gracia, que aunque parecen palabras contrapuestas, antagónicas, no.
una complementa. Jesús nunca vino a decir, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Entonces ya esta ley no vale, entonces esto ya no sirve, es de lo que vamos a hablar. Él quitó muchos ritos, los ritos ceremoniales parece que no le gustaban mucho, ceremoniales, civiles, éticos y morales. Porque dijo que la gracia de Jesucristo estaba por encima de la ley de Moisés. Pero fue necesario entregar la ley de Moisés, por supuesto, pero nadie era capaz de cumplir la ley a rajatabla. Porque la función de la ley no es limpiarte del pecado, sino señalarte que tiene pecado. La ley te señala, eres un pecador, y la gracia te quita el pecado. Son dos cosas, es un complemento. Por eso los judíos vieron la sombra de lo que había de venir. Tú no has visto nunca la sombra de alguien, puedes ver la persona, la realidad es Cristo. Pero vieron la sombra en el antiguo pacto, la sombra de lo que había de venir. El templo fue la sombra de lo que había de venir. Eran sombras de la realidad. Repito, por la ley, pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta antes de Cristo, de que Cristo viniera, los hombres tenían que sujetarse a la ley para agradar a Dios. Por eso no hagas, prohibido, no toques, no mires, no. Y verdad que ahí nos hemos esforzado todos. No tengo que hacer esto y pensamos que así cumplimos nosotros por nuestras fuerzas, pero Dios ha querido demostrar que el ser humano por sus propias fuerzas no puede salvarse. Por la ley nadie puede salvarse. La ley yo siempre, creo que en el anterior estudio lo vimos, lo comparé con un peso que te dice lo que pesas pero no te hace adelgazar. O como un termómetro que te dice la temperatura que tiene pero no te quita. Lo que te quita es el ibuprofeno y el paracetamol. El remedio es Cristo, que es la gracia. Ley y gracia siempre están ahí en contraposición. Sin olvidar una cosa, lógicamente, que las leyes no matarás sigue vigente. El no matarás creo que sigue vigente, de Éxodo 20. No matarás. Eso tiene que seguir vigente. Y otras leyes y normas que Jesús dio, que Dios dio a su pueblo, las 613, dio leyes morales, civiles, de sanidad. Leyes sanitarias, pues estaba muy bien. No comer ciertos alimentos, porque en aquel entonces no existían, los repasos de calidad que se dan ahora a los alimentos. No comeréis esto y lo otro, pero no porque pecáis, porque os amo y no quiero que cojáis la triquinosis comiendo un cerdo. Pero ahora sí que comemos cerdo, ¿verdad? Esas son las leyes, pero con Cristo, que a donde voy, ya la ley de Moisés no es que no tenga fuerza, sino que tiene mucha más fuerza la gracia de Jesús que la ley de Dios. Bien, pues antes de Cristo, para no liarme más, nadie logró cumplir la ley perfectamente, nadie. Por eso nosotros, los seres humanos, los que no se han convertido, todavía no entienden, ahí es donde, si todavía estás ahí, piensa que todavía falta algo. ¿Qué tengo que hacer para? Nada. Lo hizo. Entonces, si lo hizo todo Cristo, no. Si lo hizo todo por ti, pero yo tendré que hacer algo. No. Para la salvación, no. Ya está todo hecho. Consumado es. Lo hizo él todo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Creerlo y aceptarlo. Creer que él rompió el acta de los decretos y vivir conforme a su evangelio. Vivir conforme a su palabra. Tropezaremos 300.000 veces. Pero si el justo cae 7 veces... o 70, ¿cuántas veces la levanta el Señor? Pues 70, 700, 70.000. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Os dais cuenta cómo el ser humano está... a los cuántos pecados me aparto del Señor? ¿Y a los cuántas venidas al culto vuelvo a regresar a Cristo? ¿Os dais cuenta? Nos gusta contar, nos gusta medir, por eso los pecados los dividimos. Mortales, veniales, por eso dividimos la gloria, el cielo, el infierno, el limbo, el purgatorio. Nos gusta hacer divisiones, porque no hemos entendido la gracia. La gracia hay que entenderla en el Espíritu. ¿Por qué los seres humanos no podían cumplir con la ley? Por dos cosas. Porque la ley era rigurosa, era dura. Y por la imperfección humana, porque somos imperfectos. La ley, por un lado, es exigente. Y por el otro lado, los seres humanos tenemos muchas debilidades, muchísimas debilidades. Y eso en el Concilio de Jerusalén hubo un problema. Porque empezaron a convertirse gentiles. Un gentil es un no judío. Como un payo es un no gitano, un gentil es un no judío. Y así lo entendemos. Un gentil. Cuando se convertían a Cristo surge el problema en Jerusalén. Entonces, estos se tienen que circuncidar como nosotros. Al octavo día no se tienen que circuncidar. Tienen que hacer los mismos ritos, los mismos rezos. Cuando yo estaba
de franciscano, pues los rezos que hacíamos eran los maitines, los laudes y las vísperas. ¿Tengo que hacer los mismos ritos? ¿Tengo que hacer las mismas ceremonias? Y eso en el Concilio de Jerusalén fue un problema. Pero lo vamos a leer en Hechos 15:5. Y fue la secta de los fariseos la que ahí metió un poco de leña. Y esto sigue vigente, el tema de la ley de la gracia sigue vigente por el tema de que los seres humanos todavía pensamos que podemos añadir algo a la salvación. Y eso es lo que más nos cuesta. A mí también me cuesta soltar eso. Cuando nos sentimos culpables, como decía, el Ramón ha dicho algo que a mí me ha llegado, que delante de la santidad de Dios nos sentimos pecadores. Es verdad. Y tenemos que quebrantarnos y llorar delante de la santidad de Dios. Es como podemos ver. ¿Dónde vemos los fallos? En la luz. Si tú llevas una mancha, en la oscuridad no la vas a ver nunca, pero cuando te acercas a la luz, bueno, si te acercas a una farola ya puedes ver las primeras manchas, pero como te acerques a la luz que todo lo ve, entonces verás lo defectuoso. Los pintores tienen un tipo de luz especial cuando pintan la casa, acercan una lámpara y ven los fallos. Aparentemente parece que está bien pintado, pero no, hay fallos. Así son nuestras vidas. Quizá pueda haber una apariencia de piedad, pero la palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Estos textos dicen, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿es necesario circuncidarlo? O sea, estos gentiles que no son de nuestra raza, que se han convertido, ¿tenemos que circuncidarlos al 8º día? ¿Es necesario circuncidar y mandarles que guarden la ley de Moisés? ¿Y tienen que guardar la ley de Moisés, los 613 preceptos? Le damos el libro, le damos el catecismo, le regalamos el catecismo, la última versión. ¿Qué hay que hacer con estos recién convertidos? Ese es un problema gordo, el primer concilio que tuvo la Iglesia en Jerusalén. Después yo tengo puntos suspensivos, José, porque no sé a qué versículo me he ido, porque yo tengo aquí puesto 15:5, el 5 y el 10, perdón, lo tengo bien escrito, el 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre sus hombros, sobre el cuello, poniendo sobre estos discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cómo vais a ponerle a los gentiles el peso de la ley que ni tu abuelo, ni tu padre, ni tú habéis logrado cumplir? Si no hemos podido cumplir ninguno la ley, y ahora vamos a coger la ley y vamos a cargar a estos recién convertidos con la ley, imposible. Con la ley nadie se va a salvar. La ley señala el pecado. No matarás, no. Pero el ser humano no tiene la fuerza suficiente como para no pecar. ¿De qué hizo Cristo? Ante la impotencia del ser humano, Él murió y cargó con todos los pecados nuestros. A ver si lo entendemos, ¿verdad? Él sabía que íbamos a pecar en el 2024, en el 25, en el 27, en el 32. Pues todos los pecados los absorbió. Dice la Biblia algo muy fuerte, que el Padre incluso quitó y dejó de mirar al Hijo, porque en ese momento estaba todo el pecado de la humanidad sobre nuestro Señor Jesucristo. Se hizo pecado por nosotros. Eso tiene una profundidad muy hermosa, pero muy maravillosa de entender, que el mérito es de Cristo. Queda claro que fue a través de Moisés que Dios trajo la ley, pero sin embargo a través de Cristo vino la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Voy a saltar algunas cosas porque son repetitivas. No es que se menospreciaran las leyes de Moisés, como he dicho, o que ya no tengan validez los 613 preceptos. Hay preceptos sociales que están bien y que se pueden aplicar a nuestra sociedad hoy en día. Lógicamente, es importante. Hay muchas cosas. Hay leyes civiles, leyes morales, leyes ceremoniales, y están bien. Las leyes ceremoniales fueron abrogadas con la obra consumadora de Cristo. No voy a leer todos los textos, pero algunos sí lo leeremos. Por ejemplo, uno de aquí. De acuerdo, vamos a leer, tengo 3 textos de Hebreos, vamos a leer solamente uno. Hebreos capítulo 10 y versículo 1, el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos queda bien clara, ahí está la balanza entre ley y gracia, en el libro de Hebreos. Capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, era una sombra la ley, nunca puede, la ley no tiene fuerza, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley
no puede hacer perfecto a nadie por muchos sacrificios que haga. Pero a que sigue la religión, tengo que hacer, tengo que ir de rodillas detrás de, tengo que dar, si Dios me sana tal, yo voy a hacer una promesa. Las promesas salen de aquí, de no entender que la obra está consumada por Cristo. De aquí salen las promesas. Yo debo de hacer algo para agradar a Dios. Sí, claro que podemos hacer cosas para agradar a Dios, pero yo estoy hablando de salvación, que es otro tema completamente distinto. Me salto el aspecto ceremonial con ese versículo. Después hay leyes civiles. ¿Tenéis algún código civil en casa? Leerlo, muy interesante, el código civil. Pues algunos dicen que el código civil Jesús lo abrogó, lo quitó, lo eliminó, le echó típex, cuando le dijo a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo, mis leyes no tienen que ver nada con vuestras leyes, con vuestros códigos penales, con vuestras leyes orgánicas. Mi reino no es de este mundo. Pero bueno, eso es una opinión de 3 o 4 comentaristas bíblicos, entre ellos William Barclay, y creo que, bueno, es que no recuerdo ahora mismo, en toda la Asamblea de Hermanos habéis leído mucho a un teólogo, no recuerdo ahora mismo su nombre, Ernesto Trencha, también cree exactamente lo mismo. Es cierto que las leyes ceremoniales y las leyes civiles estaban dirigidas a Israel, pero no debemos de olvidar que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. No podemos decir, el Antiguo Testamento no vale y el Nuevo sí vale. No, es que uno complementa al otro. Todo, como decía, ¿os acordáis de Gonzalo? La Biblia hay que leerla de tapa a mapas, como diciendo todo. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda, completamente toda. Y la Iglesia puede aprender muchas verdades, como por ejemplo, pues cómo es un gobierno justo, la equidad, leyes justas que regulen el crimen. Oye, las leyes que regulen el crimen están mal. Pues en la Biblia, en Levítico, que es el siguiente libro de Éxodo, están todas las leyes que regulan el homicidio. El homicidio es que es una cosa que está a la orden del día. Ponéis la tele y ya escucháis de algún homicidio, alguna muerte. La generosidad, al dar ofrendas, ayudas a los necesitados, todo eso está en las leyes, en la palabra del Señor. Eso ya ha quedado abrogado para nada. Cristo vino a cumplir la ley en el sentido de que como nosotros no éramos capaces de llevarlo a rajatabla, Él dijo: dejadme a mí, mirad a mí, mirad a la cruz, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo el que mire a Cristo, el efecto mortífero de la serpiente Satanás se ha quitado y seas libertado por tu vida, pero mirándole a Él, no mirándote a ti. ¿Qué debo de hacer para llegar a ti? No, gracias Señor por lo que tú hiciste para venir a mí. Y ahí está donde se rompería esa duda que llevamos, esa carga que llevamos constantemente los cristianos, de pensar que por nuestras obras podemos conseguir algo, y eso ahí tenemos el problema. De las leyes morales ni las vamos a discutir, no está en discusión, porque tanto los judíos como los creyentes estamos obligados a vivir con un código moral. Hay un código internacional que se llama de ética, que no tiene que ver nada con la religión, tiene que ver con, bueno, los filósofos hablan de ello. Hay un código de ética internacional para todo el mundo. Por ejemplo, la clonación, no sé, hay un montón de cosas que no se ven éticas, no sé, y están escritas en libros. Pues esas leyes ya están en la palabra del Señor escritas. De hecho, yo lo he dicho muchas veces, en el segundo año de carrera de Derecho, o abogado vulgarmente hablando, todos los estudiantes, todos los abogados han leído el libro de Levítico sí o sí. No solamente las leyes romanas, sino las leyes judías y todas las leyes a lo largo de la historia, porque hay leyes muy interesantes dentro del pueblo judío. Vamos a la última aseveración, porque si no, no terminamos. El último versículo, 1:18. Dice así, el último versículo: a Dios nadie le vio jamás, nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo, que está en el seno. ¿Qué es un seno? Un seno es un pecho, ¿verdad? Está en el seno, y del seno mamamos todos y recibimos alimento. Cristo dice en el seno. Hay que entender esas palabras. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ver a Dios tal cual nadie le ha visto jamás. Pero hemos visto a Dios hecho hombre.
al Dios humanado, a ese sí. Bueno, nosotros no, físicamente, porque somos del siglo XX-XXI. Aquí del siglo XIX no queda nadie, ¿verdad? Del XX y del XXI los que estamos aquí. Así que la última aseveración que hace de Jesús está en el versículo 18 que acabamos de leer. A Dios nadie le vio jamás. Eso no era difícil de aceptar ni por los judíos ni por los griegos, porque eran más o menos Grecia, judíos y griegos estaban más o menos, eran las culturas, todo el Mediterráneo. Ni los griegos con toda su filosofía, ni los judíos creían que a Dios se le podía ver. Por lo tanto, cuando Juan escribió eso y lo leyeron tanto judíos como griegos, dijeron, es cierto, a Dios nadie le ha visto jamás. Los judíos, esto lo he escrito esta mañana, del tiempo de Juan creían que era imposible que alguien llegara a ver cara a cara a Dios y por tanto conocerle directamente. Imposible de conocerle. ¿Cómo le conocían? Por lo que hemos visto en Éxodo. Bueno, todavía no hemos llegado a eso. La voz de Dios sonaba como un trueno en el monte Sinaí, pero su figura nadie la ha visto jamás. En forma de relámpagos. Esto no hace falta buscarlo. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, dice la palabra. Nadie ha visto nunca a Dios. De hecho, Dios le dijo a Moisés, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Nuestra carne no soportaría ver a Dios. Fijaros si somos inferiores en naturaleza, que la presencia de Dios no la resistiríamos, por eso tuvo que humanarse. Los griegos creían que era imposible pensar que la divinidad se revelara personalmente a los seres humanos, no lo creían. Entonces, ¿de qué manera? Ya lo sabemos y con esto vamos concluyendo. Dios puede ser conocido, si queremos conocer a Dios, solamente y personalmente a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Él dijo, pedid al Padre en mi nombre. Y casi todas las oraciones cuando oramos, ¿cómo las concluimos? En el nombre de Jesucristo. De hecho, Juan 14:7, que sí quiero leerlo, porque uno de los propósitos de Jesús era revelar al Padre a través de su persona. Y Él se atrevió a decir, estas afirmaciones duelen mucho a los que no querían, lógicamente. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo que le habéis visto? Pues soy yo. Si a Dios nadie le vio jamás. Y Jesús le dice a sus discípulos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo que la habéis visto? Claro, en mi persona, porque la plenitud del Padre está en mí. Yo soy el Padre. Y ahí, claro, ahí dejamos la Trinidad media, la cual completaremos más adelante. En una ocasión, uno de los discípulos se acercó a Jesús para decir, oye, muéstranos al Padre, queremos conocerlo. Eso también lo vamos a leer. Juan 14, del 8 al 11. Se acercan los discípulos y le preguntan, tú estás hablando mucho del Padre, pero ¿nos lo quieres presentar? Como si tú me hablas mucho de un amigo y yo lo veo muy interesante. ¿Y cuándo me vas a presentar a fulanito? Pues mira, mañana quedamos, le llamo y nos tomamos un café en tal sitio y conocerás a mi amigo. Pues también los discípulos le hicieron la misma pregunta. Pensar que somos humanos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Si nos muestra el Padre ya, lo has bordado. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hay un juego de palabras ahí, que yo soy el Padre, pero eso carne. Es la única manera de acercarme a vosotros. Si no me humano, no podríais haber visto al Padre. Yo soy el Padre, pero estoy en este cuerpo, en María. Me metí y nací ahí, que es lo que vamos a celebrar estos días. Él es la imagen, no lo vamos a buscar, Él es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible. Es increíble. Y ahora sí, con estos dos aspectos terminamos, de verdad. Para terminar, Él es el único que puede revelarlo, Jesucristo, el unigénito. Unigénito es monogene en griego
Y quiere decir que es el único hijo, pero hijo de... La única persona que participa de la naturaleza divina, nuestro hermano mayor, no sé cómo podemos llamarle, no hay otro ni antes ni después de él. Por tanto, no hay otra forma de conocer a Dios Padre, si no es a través de Jesucristo. Y una cosa preciosa que dice que Él está en el seno del Padre. Cuando un bebé está en el seno de su madre, en el seno, en el pecho, literalmente, mamando, alimentándose. O sea, Jesús está unido por el cordón umbilical y después por el seno del Padre. Eran uno, la misma cosa, la misma sustancia, antes de que fuesen todas las cosas. Yo sé que solamente le cuesta entenderlo, lo aceptamos por fe y porque creemos en su palabra. Con esta expresión se hace referencia a la gran comunión que existe entre el Padre y el Hijo, y como tal se conocen en profundidad. Así que hasta aquí lo vamos a dejar hoy, con estas 4 afirmaciones que el apóstol Juan hace de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Cristo que podemos llegar al Padre, que es la misma cosa. Pero bueno, Juan seguirá más adelante hablando, reafirmando, y después, cuando entremos en la vida de Cristo, en este Evangelio, siempre vamos a ver la parte divina de Jesús, la parte divina. Marcos o Lucas, como dijo ayer la hermana, la parte humana, la parte divina. El otro, Mateo, que Jesús es el Mesías. Son distintos enfoques, pero para hablar de la misma persona, de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta aquí la palabra del Señor. Por tanto, remato con esta frase: Jesús está en la posibilidad de dar a conocer a aquel que Él conoce personalmente. O sea, podemos conocer al Padre a través de su Hijo Jesucristo.